Saludos bellas almas despiertas y en evolución y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy les quiero leer una canalización de Quo del 2020 en febrero, hablando sobre lo que es la ansiedad y la depresión y cómo lidiar con esto, cómo explorar estas sensaciones. Esta canalización está disponible en español en la página de LNL Research, así que para los que están interesados pueden ir a leerla. Solamente voy a cubrir la parte en la que hablan de ansiedad y depresión y luego al final hacen una pregunta sobre los guías o la asistencia que tenemos de parte de estas entidades que están siempre disponibles para ayudar, y me pareció que era apropiado. Hay otras preguntas, hay varias preguntas que son interesantes aquí en esta sesión, pero para mantener coherencia quise solamente cubrir estas. Acabo precisamente de hablar en la ley del 1, en el material de Ra, sobre lo que son los biorritmos hace no mucho, y aquí en esta sesión se pregunta precisamente sobre los biorritmos y otras preguntas, digamos, no relacionadas al tema que quiero hablar. Así que si quieren ir, vayan, léanlo y al mismo tiempo pueden releer las palabras de Quo sobre ansiedad. Sin más ni menos, sin embargo, vamos a pasar a esta pregunta que la hace Austin Bridges, que es uno de los directores de LNL Research al momento, y pregunta lo siguiente. Dice: yo pregunté sobre esto hace poco, pero quisiera explorar el tema desde otro ángulo. ¿Podrías hablar sobre el origen metafísico y los orígenes e implicaciones de la depresión y la ansiedad? Y la manera como un buscador podría utilizar estas experiencias para el crecimiento y la apertura del corazón. Quo dice: soy Quo y soy consciente de tu pregunta, mi hermano. Por cierto, advertencia, esta traducción no está muy bien corregida. Desafortunadamente no hay suficientes recursos ahorita para hacer todas estas correcciones, así que me voy a encontrar con varios obstáculos gramaticales. Espero que no muchos, pero la lectura puede ser afectada por eso. Así que cuando lo vayan a leer van a darse cuenta que hay muchos errores de estos, pero Quo dice: soy consciente de tu pregunta, mi hermano. Las condiciones mentales y emocionales que tú has descrito como depresión y ansiedad tienen una conexión. Son una perspectiva disminuida, si se pudiera decir, como resultado de eventos internos y externos dentro de la experiencia del buscador debido a su historia, de cierto tipo de experiencias que no resultaron como se esperaba. Puede ser asumido que hay un tipo de tendencia a la indecisión o una dificultad que ha acompañado estas experiencias. Cuando la experiencia del buscador está liderada por la inspiración para investigar las causas de dicha experiencia, las experiencias tienden en el principio a intensificarse, con el objetivo de proveer al seguidor una imagen más clara de la situación. Cuando el seguidor comienza, debería ser como el buscador, cuando el buscador comienza a investigar de manera más intensa, una vez la magnificación de la experiencia es notada, una vez que la magnificación de la experiencia es notada, es entonces cuando existe la posibilidad de que la ansiedad que acompaña al proceso de lidiar con las dificultades no resueltas aumente como resultado del proceso continuo del catalizador que ha tomado un rumbo no deseado. Entonces, entre problemas de lectura y la complejidad del lenguaje que están hablando aquí, voy a resumirles en esencia lo que quieren decir. Ok, primero que nada, vamos a dejar a un lado el material de Quo, de la ley del 1 y todo esto que estamos hablando. Vamos a hablar directamente de qué es la ansiedad. La ansiedad se crea
a través de un proceso de nosotros evitar enfrentar ciertas situaciones que suscitan en nosotros una reacción emocional que no queremos enfrentar, no queremos lidiar, no queremos ensuciarnos las manos, por así decir, con esta situación. Entonces, la ansiedad es esta reacción emocional que tenemos hacia algo que no entendemos a plenitud y que simplemente nos hace sentir que no podemos. Es una sensación muy fuerte. Porque no es que no podemos, simplemente es una sensación muy fuerte que sentimos. Y cuando nos enfrentamos a esto, lo que normalmente hacemos es ignorarlo, reprimirlo y buscar una especie de mecanismo de escape, una distracción o cualquier otro tipo de movimiento de nuestra voluntad alejado de lo que es enfrentar esta situación. Entonces, esto es lo que inicialmente está diciendo Kuo aquí. Cuando dicen que es un catalizador que se ha desviado. No sé si lo dicen en español de esta manera, pero en inglés en esencia dicen eso. Es un catalizador que se ha desviado y dicen que hay una tendencia a la indecisión o una dificultad que ha acompañado esta experiencia. Esta es precisamente la tendencia hacia la indecisión de querer enfrentar esta emoción, porque es simplemente una emoción que no queremos enfrentar. Entonces, hay una parte donde dicen: como resultado de eventos internos y externos dentro de la experiencia del buscador debido a su historia, que cierto tipo de experiencias que no resultaron como se daba o como se esperaba. Eso es precisamente, o sea, fíjense, nosotros podemos explorar nuestra sensación de ansiedad. Muchas de ellas están arraigadas a nuestra niñez, al cómo no pudimos resolver una situación porque naturalmente no teníamos la mente lo suficientemente desarrollada como para enfrentar algo tan impactante o traumático como lo fue una experiencia en particular. Pero ahora, como entidades maduras, con una mente mucho más capaz de poder lidiar con todo, seguimos lidiando, por así decir. Esto no es por crear ningún tipo de burla o mofa hacia la ansiedad, pero esencialmente puede ser que nos hayan quitado un juguete y nosotros creamos un trauma muy fuerte porque nos quitaron el juguete, y en base a eso tenemos una reacción inmediata hacia un estímulo similar. Y entonces ahora, como adultos y como una mente madura, podemos explorar esto una vez más y decir: mi reacción hacia esto, que ha sido propiciada y repetida a través de los años y condicionada a una identidad de decir: es que a mí no me gusta que me quiten las cosas. Todo esto empieza a fortalecer una sensación de ego que se arraiga a esto, y cada vez que perdemos algo sentimos una ansiedad o una depresión también por lo que sucedió, porque es precisamente una emoción que no hemos podido trabajar. Entonces, ¿el proceso cuál es? Es investigar la naturaleza de nuestra experiencia de una manera que podamos enfrentarla. Entonces, el segundo párrafo es cuando Kuo dice que cuando la experiencia del buscador está liderada por la inspiración para investigar la causa de dicha experiencia, en pocas palabras, cuando nosotros nos decidimos y decimos: hey, ¿sabes qué? Voy a explorar esa experiencia, voy a explorar qué significa esa sensación. Ojo, esto no significa que tenemos que explorar a juro lo que es la raíz de nuestra experiencia, de lo que haya sido el proceso traumático, porque mucha gente puede decir: Gabo, pero es que no lo consigo, no consigo ver cómo de niña o de niño esto me afectó, entonces no puedo lidiar con mi ansiedad. Nada que ver. Esto no es un proceso, simplemente que sirve saber que de niños fuimos afectados de esta manera y recordar que lo que causa nuestra ansiedad y nuestra depresión tiene sus raíces en una situación que es infantil, que es
es inmadura, como es de esperarse de un bebé o un niño que no tiene la madurez mental, ¿no? Entonces es más bien una invitación hacia la compasión con uno mismo, a saber que muchas de nuestras, si no todas, nuestras ansiedades y depresiones son suscitadas por un niño inmaduro en nosotros, un niño que no ha crecido y que no, obviamente, como buenos padres, no vamos a maltratarlo y decir te encerramos en la habitación, que es lo que normalmente hacemos con nuestra ansiedad. La encerramos, la cubrimos. Entonces, esto es lo que invita a Kuo al decir, bueno, no invita, pero dice que cuando el buscador se inspira para investigar las causas, entonces, ¿qué sucede? Se empieza a intensificar. Por supuesto, si estamos teniendo una reacción de ansiedad y lo que hacemos es distraernos con una película o con una llamada a un amigo o con cualquier cosa y no nos sentamos con ella, ahí la apaciguamos, ¿sí? Pero créanme que va a volver. Entonces, cuando hacemos lo opuesto y nos enfrentamos, esta sensación se empieza a intensificar y naturalmente empezamos a sentir esa emoción muy fuerte, y es lo que ellos dicen que con la intensificación empieza a haber una imagen más clara de la situación, empiezas a verlo con más claridad. Y dicen que cuando el seguidor comienza a investigar de manera más intensa, en pocas palabras, cuando nos metemos de lleno y decimos, ¿sabes qué? Voy a explorar aún más a fondo esta experiencia. Entonces, esta intensificación aumenta la magnificación de la experiencia y la podemos ver con más claridad. Es como que si estuviésemos viendo una sombra de muy de lejos y la vemos proyectada gigante y nos aterramos de verla, pero eventualmente decimos, vamos a enfrentarla, vamos a verla, cuál es la raíz de esta sombra, y nos acercamos y cuando nos damos cuenta es un bombillo que estaba prendido frente a un gato o detrás de un gato que proyectaba una sombra enorme como un monstruo, y nos damos cuenta de lo que es un gato inofensivo que estaba frente a la luz. En este caso es precisamente lo que ocurre con la ansiedad, y entonces todo este proceso de nosotros ir hacia la fuente de la ansiedad lo que hace es aumentar, al principio parece aumentar la intensidad de la experiencia porque nos acercamos a la sombra, pero ese es el proceso, es enfrentarnos a eso. Ahora, continúan y dicen, existe también la sugerencia por parte de aquellos que han pasado por estas experiencias que es útil utilizar la meditación al procesar el catalizador que está asociado con la depresión o con la ansiedad. Dentro del estado meditativo muchas veces se descubren varios niveles o capas dentro de la ansiedad y también dentro de la depresión, que resultan cuando el miedo a la ansiedad se confirma. Los niveles de experiencia pueden verse más claramente y también pueden sentirse o comprenderse de manera más profunda durante el estado meditativo. Durante la meditación existe la asistencia de la mente subconsciente, la cual está disponible y puede revelar al buscador muchos aspectos de la depresión y la ansiedad, los cuales no han sido percibidos por el buscador hasta ese momento. Entonces, por supuesto, la meditación es crucial en todo esto, a pesar de que nosotros podemos explorar la sensación como tal y ver y sentir esta sensación. La meditación ayuda 100% con esto en el poder nosotros simplemente sentarnos a investigar, porque esa es la palabra, es investigar esta sensación que ha estado con nosotros durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, quizá toda nuestra vida ha estado con nosotros esta ansiedad de estar temiéndole a algo en particular, porque la ansiedad es un temor que no enfrentamos y que se empieza a intensificar dependiendo del catalizador que nos venga. Dicen que dentro del estado meditativo muchas veces se descubren varios niveles o capas dentro de la ansiedad y también dentro de la depresión, que resultan cuando el miedo a la ansiedad se confirma. En pocas palabras, cuando vemos que lo que está creando la ansiedad es un miedo a algo en particular,
ahí se empiezan a destapar capas, como que si fuera una cebolla que se abre, empezamos a pelarla y ver todas las capas de esta ansiedad, de este miedo. Y empezamos a simplemente ver de qué se trataba todo. Nos acercamos hacia el gato frente al bombillo. Y bueno, por supuesto, durante la meditación, una de las cosas que sucede es que el subconsciente también se abre como una flor. Porque en nuestra actividad consciente pasamos por alto o sobreescribimos lo que es la información del subconsciente. Naturalmente, en un estado de ansiedad, vamos a estar utilizando el sistema nervioso simpatético, que está simplemente en proceso de angustia, de respuesta hacia rápido, supervivencia. Mientras que cuando entramos en el estado meditativo, entonces el subconsciente, que ahora contiene toda esta información de manera armoniosa, empieza a abrirse y podemos ver como si abriéramos la caja que habíamos cerrado durante mucho tiempo, y ahora vemos cuáles son sus capas y sus cualidades. Entonces la meditación es importante para poder abrir esta parte de nosotros que es el subconsciente y que contiene en esencia toda la programación de nuestro ser, toda la programación de nuestra mente consciente está ahí, y gracias al estado meditativo podemos hacerlo. Entonces en el siguiente párrafo continúan y expanden sobre la meditación y dicen: cuando se utiliza el estado meditativo, es bueno ofrecer una oración durante dicho estado para que otras entidades que están asociadas con el buscador, tales como el ser superior o los guías, estén disponibles para proveer inspiración o información que puedan indicar al buscador la dirección adecuada cuando el corazón está pidiendo aquello que desea saber, y para poder ser más y más una parte del Creador único infinito. Ya que cada uno de nosotros, los buscadores de la verdad, tenemos una parte del Creador dentro de nosotros mismos, y cada uno de nosotros tiene la habilidad de revelar más y más al Creador, sobre todo cuando se procesa el catalizador que es tan evidente en la ilusión de la tercera dimensión o densidad en la que ustedes habitan en este momento. Entonces, ahora fíjense el proceso, vamos a llamarlo lineal, por el cual pasamos al explorar lo que es nuestra sensación de ansiedad o depresión. Son en esencia lo mismo, porque trata con emociones que no hemos enfrentado, que no hemos resuelto. Entonces lo primero es reconocer que hay algo que no estamos enfrentando. Y ahí nos volteamos y decimos: ok, esta vez no voy a huir de mi depresión o mi ansiedad, voy a explorarla como buen investigador. Entonces, al hacerlo, nos damos cuenta de que hay un proceso emocional. Y no huimos del proceso emocional, simplemente vamos hacia él. En ese proceso, lo hacemos desde un estado meditativo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero lo importante es simplemente sentarse con la sensación y dejarla ser, observarla, lo que llamaríamos desmenuzarla, sacar las capas, y en eso revelamos el subconsciente. Luego, en el proceso del subconsciente, vamos a ver que existe una posibilidad de generar esa asistencia, que es lo que nosotros llamamos a nuestros guías, ángeles, ser superior, etc. Fíjense cómo ellos, al hablar, y esto me gustaría hacer un énfasis para poder colapsar lo que es la sensación de que hay entidades separadas a nosotros que vienen a ayudarnos, ángeles que vienen y nos visitan, todo eso. Me gustaría colapsar esto hacia un modo de entendimiento un poco más maduro también, en el cual todos estos guías, entidades de la Confederación, Ra, incluso Jesús, todo, el Buda, todo esto son aspectos de nosotros, no son aspectos o entidades separadas. Todos y cada uno de ellos son aspectos de nosotros que no están disponibles mientras nosotros estemos en un estado de ansiedad animal, porque es necesario entrar en un estado meditativo para poder estar en armonía
con lo que significan estos conceptos energéticos en el universo que nos pueden asistir. Por eso es que es mucho más simple hablar de ángeles que vienen a ayudarnos, que son guías que tenemos específicos, pero en realidad son simples procesos mentales que nosotros, recursos, por así decir, que nosotros tenemos en nosotros mismos ya, que son parte de este ser unificado. Pero lo único que varía aquí es la experiencia suscitada por la situación. Se pueden ver el espectro que se genera entre el ser separado que vive en ansiedad incongruente con lo que es el ser armonizado que existe en diferentes aspectos como Jesús, como Ra, como Buda, como ángeles, tus ancestros incluso. Todas las entidades que nosotros conocemos de manera romántica, por así decir, como entidades separadas, son aspectos de nosotros. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en el hinduismo, Shakti y Shiva, que son dioses a los cuales se pueden adorar si queremos, pero en realidad son energías que nosotros tenemos. Es la energía masculina y femenina, es la luz espiral ascendente y descendente del Kundalini. Entonces podemos utilizar esto de alguna manera para poder expresarlo, pero en el fondo lo que quiero que sepan es que somos nosotros mismos. No hay nadie separado de nosotros. Este énfasis es importante sobre todo para el final de este episodio, donde se habla de diferentes ayudas que podemos pedir. Pero lo importante, más que nada, es cuando dicen esto dentro de los guías. Dicen, todo esto está disponible para proveer inspiración o información que puedan indicar al buscador la dirección adecuada cuando el corazón está pidiendo aquello que desea saber, en pocas palabras, armonía, y para poder ser más y más una parte del Creador único infinito, ya que cada uno de nosotros, los buscadores de la verdad, tenemos una parte del Creador dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la habilidad de revelar más y más al Creador, sobre todo cuando se procesa el catalizador que es tan evidente en la ilusión de la tercera dimensión o densidad en la que ustedes habitan en este momento. En pocas palabras, nosotros tenemos la posibilidad de revelar a este Creador. Cuando yo hablo de nosotros, estoy hablando de nosotros, la sensación del ser separado. El ser separado tiene la posibilidad de revelar al Creador único infinito a través de los procesos mentales, a través de procesar estos catalizadores que son los que hacen que nosotros podamos vivir en mayor libertad de regocijarnos en la presencia del Creador único infinito que todos somos. Puesto de otra manera y con un lenguaje menos opacado por tanto misticismo, cuando nosotros estamos conscientes de nuestra presencia, no existe actividad mental. Por ende, todo movimiento cesa y lo único que queda es la pura realidad, desnuda, sin ningún tipo de conceptos, ideas ni nada. Esta es la revelación del Creador único, que es en esencia lo que yo enseño. Esto es lo que yo busco en mis estudiantes para que puedan entender lo que es la esencia que todos tenemos, que no es necesario pasar por un proceso de iniciación, de sanación y de todo esto para poder revelar al Creador único infinito en nosotros. Solo basta ser un poquito inquisitivo en nuestra propia naturaleza. Entonces todo esto está disponible aquí en nuestra tercera densidad y es cuestión de que uno simplemente quiera buscarlo. Pero bueno, en el otro párrafo dicen: este catalizador, ya sea una depresión, ansiedad, trauma o dificultad de cualquier tipo, es intenso. Porque la intensidad es la manera como la naturaleza del viaje espiritual puede ser revelada a aquel que va hacia adelante sin miedo para descubrir el fondo de sus propias percepciones de depresión, ansiedad, envidia, rabia, etc.
Estas incursiones en los catalizadores se convierten en el movimiento del buscador a lo largo del camino de la verdad. Esta ilusión de la tercera densidad tiene dentro de sí el potencial de liberar las partes del creador único que existen dentro de cada buscador de la verdad. En cada centro de energía existe un reflejo de los diferentes tipos de catalizadores y el buscador puede utilizarlos para moverse a lo largo de los centros de energía o chakras. Como resultado, se sugiere que el catalizador de la ansiedad y la depresión se localice en la posición correcta de acuerdo con la estimación del buscador para que haya una actividad durante la meditación, la cual permita la expansión de la comprensión o percepción de lo que está ocurriendo en un momento particular, en particular en la vida del buscador. Así que en este último párrafo nos invitan a un par de cosas. Primero, nos señalan que es este juego que nosotros estamos creando. Vamos a hablar honestamente. Es un juego que nosotros, no el yo separado. El yo separado va a seguir siempre en sufrimiento, en miedo, en preocupación, en angustia. Cuando echamos a un lado al ser separado y nos damos cuenta de que nosotros somos algo inmaculado, cuando nos damos cuenta de nuestra esencia básicamente, entonces podemos decir que todo lo que el ser separado habla en sí es un drama creado por la misma esencia que nosotros somos para poder experimentarse a sí mismo. Esto es precisamente lo que están diciendo al decir que el catalizador, que en este caso es una depresión, ansiedad, trauma, todos estos dramas que nosotros creamos, ¿okay? Fíjense cuando dicen eso. Este catalizador tiene una intensidad muy fuerte en esta densidad porque ayuda a revelar esta esencia de nosotros. Cuando dicen que estas incursiones en los catalizadores se convierten en el movimiento del buscador a lo largo del camino de la verdad. ¿Quién es el buscador? El buscador no es el creador único infinito, ¿cierto? El creador único infinito sabe quién es. O sea, no necesita introducción, no necesita revelación. La revelación viene de parte de esta sensación que nosotros creemos que somos. Y es el juego que nos permite hacer esta búsqueda. Entonces, aquí hay un juego magnífico entre lo que es la conciencia pura, que está creando todo esto para volver a encontrarse a sí misma. Y la pregunta más importante que resulta de todo esto entonces es: ¿quién soy yo? Porque esta pregunta responde todo lo demás. Entonces, cuando nos damos cuenta de que somos, en esencia, el creador, podemos ver que esto es un drama que el mismo creador hizo para poder revelarse a sí mismo. Entonces, todo esto es lo que dicen que esta ilusión de la tercera densidad tiene dentro de sí el potencial de liberar las partes del creador único que existen dentro de cada buscador de la verdad. O sea, todo lo que nosotros representamos en toda la creación, porque nosotros representamos una especie de principio, así como Ra representa un principio, Jesús representa un principio, nosotros también representamos un principio único de este universo y está buscando revelarse. ¿A través de qué? Del proceso evolutivo. ¿Por quién? Por el único creador que existe, la conciencia que todos somos. Entonces, en este proceso nos invitan también a analizarlo a través de los centros energéticos. Y aquí voy a hacer una pequeña advertencia. Si tú no tienes mucho conocimiento de centros energéticos, chakras, o si tienes algo de conocimiento pero todavía te sientes que no sabes mucho, o incluso si sabes, quiero que sepas que esto no es en lo absoluto necesario para tú poder lidiar con tu ansiedad, con tu depresión, con tus emociones. No es en lo absoluto necesario. Sin embargo, estamos hablando de la ley del 1 y en este vocabulario se habla de centros energéticos. Pero no es necesario, ¿okay? Y yo no lo utilizo de manera, digamos, como un pilar para poder trabajar las emociones. En mi trabajo
con gente en mi proceso de enseñar cómo se puede lidiar con la sanación que llamamos el proceso de refinar nuestros centros energéticos inferiores. Yo no los utilizo como algo esencial que tienen que aprender para poder explorar su ser. En lo absoluto, no es necesario. Gracias a la comprensión del no dualismo, que simplifica todo, tenemos una manera hermosísima de poder lidiar con todo esto sin tener conocimiento previo. Entonces, no es necesario, sin embargo, para aquellos que tienen un conocimiento ya, digamos, básico o hasta avanzado, les sirve, por supuesto, para poder localizar dónde viene esta sensación de separación. Ahora, para darle un poquito más de cuerpo a esta parte, Austin pregunta, siguiendo esta explicación, dice: estabas hablando de los centros de energía y quisiera saber si existe una correlación típica entre un centro de energía o un centro en particular y la depresión y la ansiedad, o si depende de cada individuo. Kuo le dice: los centros de energía que por lo general están asociados con la depresión y la ansiedad en la mayoría de los buscadores de la verdad son los centros de energía naranja, amarillo, verde y azul. Por lo general hay interacciones entre estos centros, de acuerdo con la habilidad del buscador de procesar el catalizador. En la medida que el catalizador de ansiedad y depresión se procesa, el proceso se mueve de manera cada vez más alta en dichos centros de energía, los cuales esperan una nueva perspectiva para que el buscador vea la experiencia de depresión y ansiedad desde un punto de vista superior o global. El movimiento hacia un punto más alto le da la oportunidad al buscador de expandir su entendimiento de la causa, la naturaleza, la expresión y la oportunidad para que estas experiencias provean un crecimiento espiritual. Así que, para poder resumir todo esto, los centros energéticos asociados con ansiedad y depresión, fíjense que excluye el rojo, que es chakra de raíz, y el índigo. El violeta casi siempre es excluido en términos de análisis, por razones que no voy a entrar ahorita, pero lo que llama la atención es que son el 1 y el 6 los que son excluidos. Más que nada porque el 2 y el 3, o el naranja y el amarillo, son exclusivamente, no voy a decir exclusivamente, pero son asociados mayoritariamente con el ser separado. Y el 4 y 5, o verde y azul, están asociados con amor y sabiduría. Entonces, cuando el ser separado, porque fíjense, puede existir, por supuesto, una sensación de separación, que es lo que genera obviamente nuestra ansiedad de nosotros mismos como entidades, miedo a la muerte, etc. Y luego está el imbalance entre amor y sabiduría, que es natural en una entidad en evolución, que tenga que lidiar con este imbalance de lo que son los centros de amor y sabiduría. Entonces, en esto se genera depresión y ansiedad. Una abundancia, sobreabundancia de amor naturalmente puede generar depresión y ansiedad. De la misma manera, una sobreabundancia de sabiduría puede generar lo mismo. Y por supuesto, el ser separado a través de los centros energéticos inferiores naranja y amarilla también lo pueden hacer. Entonces, todo depende de cómo uno sienta el catalizador que genera la ansiedad, de poder localizarlo y decir: ok, esto simplemente me ayuda a decir, a partir de esto es que está sucediendo, vamos a subir la energía de una u otra manera para poder verlo desde otro punto de vista, conforme vaya avanzando uno. No tiene que ser un proceso de súbito o rápido. O sea, hay que sentarse simplemente, o sea, hay que tener paciencia. A un niño no se le enseña de golpe, ¿okay? A un niño se le enseña con paciencia y con experiencia y escuchándolo. Hay que escucharse a uno mismo, ¿no? Hay que tener demasiada compasión con uno mismo. Uno no tiene suficiente compasión con uno mismo. Entonces, esta es una manera de poder explorarlo a través de los centros energéticos. No es mi método predilecto, debo decir. Para eso es bueno saber un poco de los centros energéticos, para poder hablarlo como
como un idioma, ¿no? Pero no es necesario. Y yo ciertamente no me guío, sorprendentemente, les sorprenderá, ¿no?, que yo no utilice estos métodos, pero ustedes me conocen por simplificar todo, por simplificar enseñanzas, por simplificar experiencias o sensaciones, etc. Simplemente reducirlas a lo menos posible para poder sentir esa sensación de conciencia única, que es a lo que a mí me gusta apuntar. Ahora, otra pregunta que quiero cubrir aquí porque está relacionada está al final de esta canalización, es la última pregunta. Austin le dice a Kuo con respecto a los guías y este tipo de ayuda que podemos obtener. Le dice: tú mencionaste anteriormente la posibilidad de tener varios guías en otros reinos o dimensiones, y yo quisiera saber si pudieras comentar sobre las diferentes maneras en que podemos conectar con estos guías para recibir orientación. Kuo le dice: una vez más nos referimos a lo básico, lo favorito de la Confederación de Planetas al servicio del Creador Único Infinito, y esto, por supuesto, es la meditación. En el estado meditativo uno puede recibir la asistencia de un guía, la ayuda de su propio ser superior o incluso la de la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Si el deseo del buscador es suficientemente fuerte, este contacto puede darse directamente durante el estado meditativo. El estado del sueño es también bastante útil para aquellos buscadores que piden dicha guía. Pensamos que la técnica más útil es, al terminar la noche, elevar lo que ustedes llamarían una plegaria para que sus guías, su ser superior o quien pueda asistirlos, les revele la información necesaria para resolver una situación específica con base en la prioridad que se tenga en ese momento. Luego es útil mantener una libreta y un lápiz o esfero para que ustedes puedan escribir los sueños tan pronto se despierten, o alternativamente utilizar una linterna para iluminar la libreta y escribir lo que se escribe durante los sueños si se despiertan en la mitad de la noche. Asimismo, se puede utilizar un péndulo para obtener respuestas sencillas del tipo sí, no, por parte de los guías o del ser superior. Esto requiere, por supuesto, práctica para determinar cuál es el sí y cuál es el no en su caso particular. También existe la posibilidad de sentarse al comienzo del día o al final del día, o incluso en cualquier momento durante el día cuando se tiene la oportunidad de relajarse, y durante ese espacio el buscador puede realizar dichas peticiones a sus guías para que quizás la inspiración sea canalizada a través de la mente individual. También existe la técnica de escribir, la cual es a veces utilizada para realizar un tipo de comunicación similar, en la cual se escribe en una página la pregunta que se quiere resolver, y luego, cuando se siente que la respuesta llega a la mente, se escribe la información que se recibe. A veces esto se ha descrito como escritura automática, pero en esta instancia se trata de la respuesta a una pregunta específica, no simplemente el escribir, ya que el empezar dicha tarea implica cierto nivel de energía. Y así llegan al final de lo que es esta sugerencia para culminar lo que es esta canalización. Y me gusta que dan varias, bueno, la Confederación siendo como son, fíjense que dan diferentes sugerencias, porque todo esto está disponible para nosotros utilizar como medio para poder expresarnos nosotros mismos y poder sacar las respuestas que estamos buscando. Entonces voy a empezar de abajo para arriba porque la más importante es la primera, y ya van a ver por qué, no porque yo lo diga nada más. La técnica de escribir para mí es realmente nuevo. Honestamente nunca había escuchado de ella, y es algo que explorar para aquellos que quieran hacerlo. Tiene todo el sentido del mundo que uno se siente a relajarse, simplemente escribir la pregunta y esperar la respuesta, porque todo está dentro de nosotros.
También el uso del péndulo es para aquellas personas que les gusta este tipo de actividad. Yo particularmente no tengo experiencia y no conozco mucho de esto. Así que para aquellos que les gusta, también lo pueden utilizar. Por supuesto, requiere práctica, como ellos dicen. Y en esta parte hablan también, en español creo que no utilizan la palabra contemplación. Porque dicen, existe la posibilidad de sentarse al comienzo del día o al final del día o incluso en cualquier momento durante el día, cuando se tenga la oportunidad de relajarse. En inglés utilizaron contemplación en este párrafo, pero lo importante es simplemente relajarse y pedir para que simplemente venga. Es un momento de inspiración en el cual uno de repente dice, ok, ahí está la respuesta que estoy buscando. Es otra manera de meditar. La meditación no tiene por qué ser la formal que mucha gente está acostumbrada a sentarse, y todo esto son procesos meditativos, si se dan cuenta. La técnica de los sueños también es otro. Eso es lo que es el crear un diario de sueños. Es también importante, ¿no? Y esto requiere, por supuesto, dedicación. Yo tampoco me he dedicado a esto, así que no tengo mucha experiencia en sueños, pero he visto el valor enorme que existe en los sueños, porque hay una comunicación en los sueños, no de entidades, aunque pudiera ser. Ustedes pueden ver que me estoy divorciando un poco de la sensación de que hay entidades que vienen a uno, sino simplemente que todo reside en uno mismo. Y es una manera de hablar simplemente cuando decimos que hay entidades. Son aspectos de nosotros que existen en nosotros mismos. Lo que tenemos es que armonizarnos. Y esa armonización empieza con la dirección de nuestra voluntad hacia querer pedir algo. Y por eso es que en el estado del sueño establecemos la petición y nos vamos hacia eso. Ahora, lo más importante para mí, fíjense cuando dicen que el método favorito de la Confederación de Planetas, o de la Confederación como nos conocemos, en resumen, es la meditación. Porque en ese estado meditativo uno puede recibir la asistencia de un guía, la de su propio ser superior, o incluso de la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Lo cual es la formación total de esta iteración del creador en este universo antes de reunirse con el creador. Estamos adquiriendo básicamente la inteligencia más alta que pueda existir. Entonces, la meditación, por supuesto, es mi elección predilecta. Es lo que yo más aprecio, porque es una comunicación directa con el creador. Hay un estado meditativo. Hay muchas maneras de meditar. Pendiente en el canal de YouTube que tengo un video sobre meditación y sobre conciencia por salir pronto, hablando de esto desde la perspectiva no dual. Y se puede hacer comunión con el creador, con esa esencia de nosotros, y es de verdad lo mejor que existe. Así que todo esto es de gran utilidad para el buscador, como siempre. Pero recuerden, para que exista un buscador tiene que haber algo perdido, y ese algo perdido es la presencia del creador único infinito. Ese creador único infinito no está en otra encarnación, no está en otro universo, no está en otro castillo, como le dirían a Mario en Super Mario. No está en otro lado. Está siempre dentro del ser separado. Es la fuente del ser separado. Por ende, el buscador comienza como un ser separado y se da cuenta que siempre fue el creador único infinito. Entonces, para cesar la búsqueda solamente hay que cesar la actividad mental de buscar. Entre buscar y buscar, al final te cansas lo suficiente como para darte cuenta que todo estaba en ti. De nuevo, es como el que pierde la cabeza, el que siente que perdió la cabeza y la está buscando por todas partes. Y al final se da cuenta que estaba buscando su cabeza con su propia cabeza. Algo similar ocurre
cuando tenemos la revelación del Creador único e infinito en nosotros, y lo único que provoca es residir ahí todo el día, en actividad o en inactividad. No hay otra manera de ver el universo sino a través de esos ojos que son perfectos. Así que con eso llego al final de lo que es este episodio, no sin antes decirles y recordarles: meditación, contemplación, dirección de la voluntad hacia querer conocerse a uno mismo. Como siempre, se les quiere mucho, gracias por escucharme y no será sino hasta la próxima.